¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, este programa sobre libros y de libros. Les adelanto ya, una entrevistada muy especial, una asunción de hace más de un siglo, un caserón, un austriaco que llega a Paraguay. ¿Con qué se encuentra y qué significa ese caserón? Con Susana Gertopán enseguida con ustedes, y comenzamos ya con nuestro tradicional momento de bibliotecas que marcan historia en el mundo. Y hoy vamos a hablar de una muy especial. Estamos hablando del Ateneo Gran Splendid, elegida la más bella del mundo. Hoy vamos a hablar de una librería en este caso. La librería El Ateneo Gran Splendid es una joya arquitectónica de Buenos Aires. Majestuoso edificio. Acaba, por cierto, de ser elegida por la revista National Geographic como la más bella del mundo, la más bella librería del mundo. El edificio, ¿cuándo fue inaugurado? Hace un siglo. En 1919 por el empresario de origen austriaco David Glucksmann. Él encargó la construcción. ¿Con qué fin realmente en aquel entonces? Quiso instalar un cine-teatro sobre esa materia y lo llamó Gran Splendid. El edificio contaba con 4 hileras de palcos y una platea con capacidad para 500 personas. Su origen está entonces vinculado a una sala de teatro. Este es el local de la librería que cuenta 120.000 títulos en stock. Es un punto turístico de todos los que llegan a Buenos Aires, sobre todo los amantes de la lectura. La librería mantuvo, eso sí, el esplendor del desaparecido cine teatro. Como ustedes lo están viendo, representa toda una joya y un homenaje a la lectura. La cúpula pintada, los balcones originales, la ornamentación intacta y hasta el telón de terciopelo. Librería El Ateneo Gran Splendid, elegida la librería más bella del mundo. Y en nuestra sección de los párrafos a la pantalla grande, es decir, las películas que resultaron de una adaptación de obras literarias, ustedes se van a dar cuenta enseguida de quién hablo, de Drácula. Drácula tiene toda una historia al respecto. Drácula es una novela publicada en 1897, terminaba el siglo XIX, por el irlandés Bram Stoker. Concretamente, se dice que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con un experto húngaro llamado Arminius Bamberi, quien le habló de Draculea. La novela, escrita de manera de cartas, presenta otros temas con el papel de la mujer en la época victoriana, sin ninguna duda importante desde ese punto de vista, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo o el folclore. Como curiosidad, hay que decir que Bram Stoker no inventó la leyenda vampírica, pero la influencia de la novela ha llegado al cine, al teatro y a la televisión. Y por otro lado, ¿qué nos decimos sobre la película? Esta es la historia de Drácula, de un ser profundamente violento que generaba todo tipo de luchas contra sus enemigos de manera muy cruel. Vamos a ver sobre la película. Hay una película estadounidense dirigida por Gary Shore y protagonizada por Luke Evans que se estrenó en el 2014. Se hicieron varias interpretaciones y varias adaptaciones de Drácula. Vlad Tepes, príncipe de Rumania, se niega a una petición del Imperio Otomano entregar a 1000 niños para ser convertidos en genízaros. Eso implica entrar en guerra con lo que antaño fuera su amigo, y para evitar una masacre decide hacer un pacto con un ser diabólico que está oculto en una cueva. Dicho ser le entregará su poder durante 3 días a cambio de que no pruebe sangre humana. El poder de aquel se le otorga habilidades únicas como moverse a gran velocidad, detectar el calor y pulso de cualquier mamífero en medio de una total oscuridad, resistencia y fuerzas sobrehumanas. Si durante esas 72 horas llega a beber sangre de una persona solo por una vez, eternamente será, por lo tanto, un ser diabólico. Esta historia se convirtió finalmente en Drácula tal como la conocemos nosotros. Días de enamorados. Febrero es por excelencia el mes que tiene como punto al 14 de febrero. ¿Qué leen y qué recomiendan respecto a estos días? Véanlo. ¿Te gustan las novelas románticas, los libros de amor? Sí, me encantan. ¿Cuál fue el último que leíste? Yo antes de ti. ¿Y cuál es tu libro favorito de amor? Ese fue. Yo antes de ti. Sí. ¿Y por qué recomendarías eso a la gente? Porque era re tierno y te hacía sentir como que vos estabas ahí por ahí, ¿entendés? Tipo, la escritura supo transmitir muy bien lo que quería decir. García Márquez, 100 años de soledad. ¿Y de qué, Lo estoy leyendo por segunda vez porque me gusta mucho. de qué trata el libro? Y es una historia de una familia que va pasando por los años
y fundan un pueblo. Sí, recomiendo mucho, aparte de que es uno de los libros más tipo canon, es como un bestseller muy bueno sobre el realismo mágico en su máxima expresión, que es una corriente literaria muy buena. Y ahora enseguida con Susana Gertopán, una prolífica novelista paraguaya. ¿Qué pasa con un antiguo caserón de fines del siglo XIX en aquella Asunción? ¿Qué pasa con un migrante austriaco que llega hasta estas tierras y en qué se convirtió el caserón? Enseguida con Susana Gertopán. Lo que les prometía, con Susana Gertopán, prolífica autora nacional con varios premios, en un libro que remonta a la Asunción de otras épocas con un tremendo esquema de entrañable afecto. Ahí están viéndolo al libro justamente, El Guardián de los Recuerdos. Susana, ¿cómo te va? Bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación. Al Muy contrario, contenta de estar en tu programa y de poder hablar de mi literatura, ¿verdad? Por supuesto, este libro en particular, te preguntaba antes de comenzar el informe, ¿cómo surge El Guardián de los Recuerdos? Bueno, en mi niñez yo tenía mucha curiosidad por el tema de los prostíbulos. Yo vivía en un barrio Palestina, donde existía un prostíbulo muy famoso. Y yo tenía cierta curiosidad por la vida de estas mujeres. Es más, me hice amiga incluso de una de ellas. Y eventualmente escapaba de mi casa y iba y a la mañana y charlaba con ellas, les observaba las medias de tul, cómo se ponían, cómo lavaban su ropa, cómo esperaban a los clientes, en fin. Yo no entendía qué pasaba ahí, ¿verdad? Pero ahí creo que se despertó esa curiosidad en mí. Y luego, haciendo un paseo por el barrio, yo no sé, sería hacia el Hospital de Clínica, sobre el río, dando un paseo. Siempre me gustaron los barrios así, digamos, semidecadentes, por decir así, melancólicos. Encontré esta casa que es la de la familia mayor. Entré, el señor muy amable, me hizo recorrer el lugar y ahí me inspiró ese lugar, esa casa, para desarrollar esa novela. Y también, por supuesto, como siempre está presente en mi literatura, el tema del exilio. Absolutamente. Y ahí viene una cuestión importante. Hay un austriaco que llega a Asunción en aquella época. Sí. ¿Qué papel juega el austriaco y con el caserón? Y bueno, él llega al puerto sin saber siquiera que esto era... él venía a América, donde él llegaba. Y en el puerto, cuando se baja del barco, él empieza a preguntar por un hotel. Él no hablaba español. Y un par de prostitutas que siempre están presentes en los puertos, ¿verdad? Y sobre todo en esa época, ahora ya los puertos están un poco sustituidos por los aeropuertos. Se acercan y él le dice un lugar, y ellas le llevan al prostíbulo de esta madame italiana, decadente. Y se empieza un acercamiento con ella. Ella encuentra en él esa Europa que ella había dejado. Y él habla en italiano, en francés, en fin. Y bueno, y se crea esa atmósfera, digamos, entre los dos, de lo perdido, de lo recuperado. Y bueno, y ella le da una casa a él. Él reconstruye esa casa donde él puede bailar. ¿Ese era el salón de baile? Ese es el salón de baile, donde él permanentemente lustraba las baldosas hasta que quedaran como espejos donde él se veía. Yo creo que lo interesante es que en este salón de baile él se convierte en el guardián de los recuerdos, porque cada personaje que llega a ese salón de baile trae como algo escondido, como una miseria que tiene que tapar. Está el que se disfraza de torero, está la mujer que aparentemente debe ser muy recatada y sin embargo se libera, está el guayer, está el inmigrante que está esperando a su familia y mientras tanto se distrae en ese salón de baile, pero no es un prostíbulo, es un salón de baile donde la gente se va
y baila, toma un trago y nada más. Y lo interesante creo también es que hay un fluir de la conciencia, hay un monólogo interior insertado dentro de lo lineal de la novela, de la prosa lineal, que es cada personaje habla consigo mismo y cuenta lo que siente en su propia existencia y luego lo que ve en ese lugar y lo que ve de los otros. Por ejemplo, hay un momento en el que están en la barra y uno de los personajes le mira al otro y está relatando lo que ve en el otro, mientras que el otro hace lo mismo. O sea, hay dos perspectivas de un mismo momento, de dos personajes hablados por cada uno. ¿Y qué recupera el migrante justamente en el caserón? Su baile. Su baile. Pero él no baila para otros. Lo que pasa es que el artista, creo yo, no puede vivir sin su arte. Y él recupera eso, esas baldosas que se convierten en azules, de tanto que él, porque es un piso de mármol negro, y tanto que él la lustra que se convierte en azules. Y ahí, y frente al espejo, él recupera la vida. Lamentablemente, bueno, yo no puedo contar el final. Por supuesto que no, porque es impresionante el final. Pero, ¿qué vos crees que representa entonces ese salón de baile en un momento dado en que viene una persona del exterior? La libertad. La libertad. La libertad para un grupo de gente que vivía oprimida por su propia miseria. Y que se encuentra el salón de baile. Y que se libera en ese salón de baile, a partir del baile o del conocer a otras personas o de simplemente de mirar, como el ayer. Cuando hablamos de un salón de baile en aquel entonces, ¿qué papel cumplía ahí la mujer? La mujer, la madame. La madama. No, ella no participaba. No participaba. No, ella era la dueña del prostíbulo. Claro, ella es la dueña del prostíbulo y él que instaló un salón de baile. Y ella le da a él una casona que se estaba derrumbando para que él eso reconstruya y convierta en un salón de baile. Emocionante. Para mí fue una novela muy emocionante, Gracias. sobre todo y muy buena, por ese dejo nostálgico que existe. ¿Cómo encaraste eso? Y en realidad toda mi literatura tiene mucha nostalgia. Yo creo que los personajes más importantes y principales de mi literatura es la melancolía. Ese es el punto, porque si hay algo que caracteriza a esa novela, la melancolía. Sí, que no es tristeza. Que no es tristeza. Esa diferencia te iba a preguntar. Sí, la tristeza tiene que ver con el dolor, creo yo. Eso seguramente especialistas te van a explicar mejor. Para mí la melancolía es la tristeza por lo perdido, la necesidad de revivir momentos, situaciones, escenarios, olores. Por ejemplo, siempre en mi literatura están las barritas de alcanfor. No sé si vos te acordás, vos sos de mi generación, que nos colgaban claro que sí, para evitar la polio y los resfríos. Yo hasta ahora, mis hijos siempre se ríen porque me dicen, ya venís otra vez con el olor a... Pero esa es la melancolía. Y ese hombre, al crear el salón de baile en una ciudad de un país a su vez perdido, ¿qué quiere? Recuperar solamente su arte, vivir con la danza. Él no podía, es lo mismo que un escritor, no puede vivir, no le saquen el lápiz y el papel. Y la importancia de los parroquianos que recién me decía, los que llegaban al salón de baile, cada uno con su historia y con algo que esconden inclusive. Exactamente, o sea, cada personaje se iba ahí y se liberaba. Durante el día y en sus lugares donde habitaban eran ciertas personas, pero llegaban al salón de baile y absolutamente se liberaban. Extraordinario. Y finalmente una cuestión que me pareció muy interesante. ¿Cómo alcanzaste a describir la Asunción de aquella época? Bueno, eso tiene que ver un poco con la fantasía y también un poco con las lecturas. Yo, mis lecturas preferidas y las que siempre voy repitiendo y buscando escritores entre 1890 hasta 1940-50. Y bueno, y ahí encontrás todo lo que yo relato en este... Si vos tuvieras que definir al Guardián de los Recuerdos con una o dos o tres palabras, ¿qué significó para vos y qué significa esta novela? Magnífica, por cierto. Gracias. Significa mucha nostalgia y mucha tristeza por
gente, por personas, que buscan lugares donde poder liberarse o donde encontrar arte, donde encontrar de pronto un espacio donde te recoja en libertad y donde vos puedas ser libre. Así mismo, es como si fueran seres heridos y entrañables Mismo, que buscan, acusados, justamente, que buscan un espacio propio, claro, para ser más ellos mismos. Donde haya libertad y sobre todo en la presencia del arte. Donde hay arte, Carlos, yo creo que hay libertad y hay un buen final, hay una calidad de vida, una calidad de existencia. El arte es lo único que nos salva. Vos entras en una galería, vos te vas a estas ciudades, Nueva York, París, y entras en una galería de arte, si te gusta el arte. Y es salvadora. ¿Y qué buscaba entonces ese migrante en Asunción, el que vino de Europa? Él vino escapado de la guerra y le ofrecí, él era bailarín de alto nivel, el primer bailarín, pero se tuvo que escapar. ¿Cuántos músicos excelentes tuvimos en Paraguay que vinieron escapados de la... Levinson, por ejemplo, el gran pianista. En fin, tuvimos muchísimos. Y finalmente sí, vos me decías antes de comenzar el programa, tengo una primicia, ¿de qué se trata? Sí, es la primera vez que lo voy a hablar y me da pudor porque generalmente yo no hablo de mis trabajos antes de que sean objetos. Sí. Estoy por publicar una nueva novela. ¡Qué bien! Y volvemos a adelantarnos algo de qué trata, cómo es. Bueno, de nuevo es la melancolía el personaje, ¿verdad? Y es la historia de exilios otra vez, pero no de exiliados que vienen, sino que de una familia que se va de Asunción y que dejan su historia acá. Y la hija, una de ellas, cree romper el vínculo con su abuela que se queda. Entonces retorna después de 50 años, cuando se dio cuenta que fue ella la que le crió. Porque la crianza no es con quien vos vivís. Exactamente. La crianza es la que te deja recuerdos. Y vuelve. La que te deja, y vuelve, por supuesto. La abuela la está esperando, pero no viva. Apasionante. ¿Tenés el nombre o no todavía? Tengo el nombre. ¿Cuál es el nombre? Todo pasó en septiembre. Excelente. Todo pasó en septiembre. Sí. ¿Y cuándo vas a presentarla? Y apenas ahora están las últimas correcciones. Estoy con el tema de la... Qué difícil que es para el escritor esta etapa. Es más difícil que la escritura. Claro. Estoy en la etapa de, bueno, la portada, llevar a imprenta, últimos detalles. Yo quisiera lo antes posible, porque ya así me desprendo ya. O si no es permanente, conviven todavía esos personajes conmigo y pienso, y si le pongo acá y si agrego, entonces se tiene que ir. Vamos a esperar. Ojalá sea el mes que viene, en febrero. En febrero, ojalá sea así en este mes de febrero. Dependerá ya de la imprenta. Muchísimas gracias, Susana, muy amable y excelente trabajo el tuyo. Gracias, cuando quieras. Era Susana Gertopani, ya saben, nos anunció aquí, se viene una próxima novela justa de ese tratamiento a través de la melancolía y de lo que fue. Volvemos enseguida. Y ahora viene esta sección que de alguna manera es fundamental para entender qué libros leen, qué libros recomiendan en particular. Y en este mes de febrero, donde el amor aflora. Véanlo. Y personalmente me gustan los libros de Coelho, no todos, pero sí muchos. Y porque sí, ayuda a abrir un poco más la mente a aquella persona que quiera aumentar un poco más su conocimiento y, como te dije, ser un poco más abierto a todo. ¿Cuál es tu novela de amor favorita? El Conde de Montecristo. ¿Por qué? Me gusta su historia, me gusta la trama que tiene. ¿Y te gustan los libros de amor? No, personalmente no. ¿Cuál es tu novela de amor favorita? La novela de amor favorita. No sé si era tanto de amor, ¿verdad? Pero me gustó, por ejemplo, 11 minutos de Paulo Coelho, ¿verdad? Que habló ahí, normalmente, lo que más se trataba de la sexualidad de la mujer, ¿verdad?
pero hubo un poco de romanticismo entre el personaje femenino con los dos personajes masculinos, ¿verdad? Me gustó bastante esa trama que tuvieron como en la parte romántica, porque realmente enfoca más en lo que es la parte de la sexualidad, de lo que es el trato del hombre, de un hombre que era más dominante y de un hombre que era más cariñoso, más romántico, vamos a decirle, ¿verdad? Y estamos en el mes de los enamorados. Hay un libro que les quiero recomendar especialmente. Si me preguntan por los 10 libros más románticos de los últimos 50 años, este está allí. Se trata de Los puentes de Madison, de un escritor muy conocido, por cierto, en Estados Unidos, Robert James Waller. ¿De qué trata? Se llevó al cine, por cierto, este libro también y tuvo mucho éxito con Clint Eastwood y Meryl Streep. La cosa es así. Ella es una mujer de mediana edad, casada con hijos. Un día, en el medio oeste norteamericano, el señor le dice a ella, vamos a una feria de ganado con los chicos, te quedas una semana aquí, no hay ningún problema. Ella se queda allí, hasta que un día ve que viene caminando un hombre solitario que le pregunta por un puente que tiene techo. Ah, sí, son los puentes de Madison, le dice ella, y le guía. Lo que pasa después es impresionante. Esta mujer que aparentemente ya estaba casada, sólida, establecida, vive un romance extraordinario con Robert, el fotógrafo que viene a tomar esas fotos de los puentes de Madison. La gran pregunta, señor, señora, es, ¿cómo termina este libro? ¿Qué hace esa mujer entre el amor al esposo y la pasión por Robert? ¿Cómo descubrieron esta historia los hijos? Cuando la mamá murió, ellos comienzan a detectar que había cartas y ahí comienzan a ver que su mamá tuvo un amor apasionado que duró una semana y el cual nunca les habló. El olvido está lleno de memoria, escribió alguna vez el poeta y escritor uruguayo Mario Benedetti. Aquí vamos a irnos al descenso a los infiernos, el Museo de la Memoria, que recuerda la época nefasta y oscura de la dictadura, cuando la dignidad humana de la persona estaba por los suelos, la época donde la tortura se convertía en algo central para los presos políticos. Es un lugar hoy encargado de preservar la memoria y evitar volver a caer en los mismos errores. Véanlo. Un lugar que nos remonta a uno de los tiempos más oscuros de nuestro país es el Museo de las Memorias, creada en homenaje a quienes sufrieron en la época de la dictadura. Memorias son las que tienen las distintas víctimas. Se calcula que más de 10.000 personas pasaron por este lugar para ser interrogadas, detenidas y posiblemente desaparecidas. Es un espacio que conserva, comunica y exhibe los testimonios del terrorismo de Estado. La muestra del museo construye celdas e instrumentos de la tortura. En el ingreso ya encuentra al vehículo que causaba terror en la ciudadanía, llamado Caperucita Roja. Está en guarda policial y permite mostrar el terror en el que vivía la población. Por otra parte, también encuentra testimonios de las celdas. Es un museo de sitio y que apela continuamente a la conciencia de la ciudadanía para un nunca más. Encuentra las celdas, encuentra instrumentos de tortura reales. Está la famosa pileta que ha sido tan difundida por los medios de comunicación y encuentra elementos didácticos como por ejemplo los mapas de la época de Paraguay y el mapa que nosotros elaboramos sobre los lugares donde se torturaba, se secuestraba a las personas en todo el país. Este museo es permanentemente visitado por estudiantes y familiares de las víctimas de la época de la dictadura. Muchas veces lloran, piden explicaciones y alguien siempre tiene un pariente que transitó estos lugares. El Museo de las Memorias está ubicado sobre la calle Chile, Casi Jejuí. El ingreso es libre y gratuito y el horario de atención al público de 8 a 15 horas.
Y en nuestra sección de los libros que están en estos momentos en las librerías, vamos con lo que está en Literato, que les recomiendo especialmente. Mi historia, el libro de Michelle Obama, es decir, el libro de la ex primera dama de los Estados Unidos. Tiene una vida plena, exitosa, una mujer icónica, cautivadora, como primera dama de los Estados Unidos de América y primera, atención, afroamericana en desempeñar esa función. Por el camino nos enseñó pasos de baile, por cierto, consiguió criar a 2 hijas con los pies en la tierra bajo el impresionante escrutinio y la mirada de los medios de comunicación. Tienen, les reitero, en Literato, Mi historia, el libro de Michelle Obama. Hay una figura que sin ninguna duda tiene una tremenda actualidad un siglo después. Barret es un español que se vino a Paraguay y denunció el dolor paraguayo, la explotación, el mundo del interior rural y con todo lo que eso significa de la humillación de los más vulnerables. Pues bien, hay una novela de los Barret de Alfredo Boxia Paz. ¿Qué hace Alfredo en esta novela? Va tratando diferentes generaciones de los Barret para mostrarnos cómo ese ímpetu de Barret inicialmente tuvo herencia en los demás que le siguieron en su compromiso con los más pobres. El libro está en Servilibro. La novela de los Barret de Alfredo Boxia es como un recorrido de la historia del Paraguay desde el punto de vista de la explotación del hombre por el hombre en el siglo XX. Dice Isabel Allende que al final, ¿qué somos? La memoria que hemos tejido de nosotros mismos. Me quedo con esa expresión de Susana Gertopán, que ya nos anuncia su próxima novela, Todo pasó en septiembre, de la nostalgia, de lo que pudo haber sido y no fue, de lo que dejamos atrás y cómo nos sigue tocando las fibras íntimas hoy. Nos vemos en la próxima emisión.